¿Qué creen? Instagram me hizo comprarlo. Instagram me hizo comprar una herramienta de calor para el cabello. Se trata de esta herramienta de calor que solamente la abrí, no la he usado ya que la quiero usar aquí con ustedes. Está completamente nueva. Creo que se cayó un cepillo, espero que no se haya quebrado. Está completamente nueva, tiene un guante térmico para protegerte las manos del calor y unas pinzas de cocodrilo. Y por acá tenemos la herramienta de calor que viene siendo un cepillo. Un cepillo que supuestamente alisa el cabello. Viene con su bolsita, que por cierto la bolsita llegó un poco maltratada. No sé si lo vieron en las historias de Instagram, ahí lo publiqué. Y así es como viene. No es ese típico cepillo con las cerdas normales, sino es un cepillo así medio, no sé cómo decirlo, como plano, como si fuera pequeñas planchas, pequeñas placas de plancha. O sea, eso simula las cerdas como si fueran pequeñas placas de plancha. Igual tiene su botón de encendido, temperatura, tiene cable giratorio, está completamente nueva, ya que esas historias, bueno, esas publicaciones de Instagram me invadieron y me llamó mucho la curiosidad en probarlo. Así que por eso lo compré, ya que en esas publicaciones la chava, cualquier persona que usara este cepillo, el cabello quedaba súper lacio, súper baba. Incluso si el cabello era rizado, porque vi unos videos donde el cabello está súper mega afro, y con solo pasar este cepillo el cabello quedaba súper lacio. Esperemos que sea cierto y no sea esos típicos cepillos que son supuestamente para alisar el cabello y no funcionan para nada. Y el cepillo que se me cayó es un pequeño cepillo medio metálico, está muy bonito. Las cerdas son como para cabello húmedo, ya que son muy suaves, como de silicona. Y como pueden ver, tengo el cabello completamente sin estilizar, está completamente esponjado. Esto es para comprobar si de verdad funciona y que no sea publicidad engañosa. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a probar este cepillo alisador, a ver si es cierto que funciona. Mi cabello ahorita está súper mega esponjado, está al natural, sin ningún producto. Y antes de empezar a usar cualquier herramienta de calor, hay que aplicarnos un protector térmico. Y hay que aplicarlo de medios a puntas, especialmente enfocar el producto en las puntas. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante, tomando secciones más o menos de unos 2 centímetros de grosor. Voy a usar el guante para no quemarme la mano y voy a usar el cepillo en el nivel 3 de temperatura. No manchen, en serio, este cepillo me sorprendió. Solamente di una pasada sobre el mechón del cabello y me quedó lacio. Ahí pueden ver la comparación de un lado al otro. Voy a alisar solamente la mitad de mi cabello para comparar súper bien el alisado del cabello. Eso sí, hay que pasar el cepillo despacio entre el mechón del cabello y hay que ir tomando secciones no muy gruesas para que el calor penetre en cada hebra del cabello. Lo que estoy viendo que para que el cabello quede bien planchado tenemos que estirar cada mechón de cabello, ya que si lo usamos como cepillo normal, las hebras del cabello no van a entrar entre las rendijas del cepillo plancha. Y aparte el cabello tiene que estar previamente desenredado.
Ya terminé con la mitad del cabello. El cabello sí se ve lacio a comparación del otro lado. Voy a seguir con la otra mitad del cabello para que vean el resultado final. Y bueno, ya terminé con la otra mitad del cabello. El cabello sí quedó lacio, se siente suave, se siente manejable, pero se siente con estática y aparte se ve con un poco de frizz. Como pudieron ver, el cepillo sí cumple lo que promete, sí alisa el cabello, pero queda con un poco de frizz, queda esponjado y aparte se siente la electricidad, se siente la estática. En sí el cabello no queda súper lacio como cuando se usa la plancha, sino queda un lacio como con volumen y aparte medio esponjoso. Pero eso sí, es mucho más efectivo que el típico cepillo alisador, ese cepillo eléctrico que tiene sus cerdas. Ese cepillo pues no alisa el cabello como este. Y pues sí, este cepillo superó mis expectativas. No es publicidad engañosa. Sí es verdad, sí alisa el cabello. Y el alisado del cabello no es tan tardado como con la plancha. Claro, no queda súper baba el cabello, pero sí es funcional. Otra cosa es que las placas de este cepillo o las cerdas no maltratan tanto el cabello como una plancha convencional, a comparación de la plancha que tiene dos placas que se unen entre sí para poder planchar el cabello. Este cepillo tiene placas pero están separadas entre sí como el típico cepillo. Eso evita a que el cabello sufra demasiado. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Lisa Style. Y nos vemos en el siguiente video.